Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Y Haití vuelve a hacer noticia, en este caso porque tiene un nuevo primer ministro, se trata de Gary Conil, quien fue designado por el Consejo de Transición de ese país. Haití está inmersa en una crisis social y política desde hace muchísimo tiempo y con ciertas complejidades, lo que se suma a la dificultad de acceder a la información sobre lo que allí ocurre. Pese a todo esto, nos parece muy importante hablar sobre este país por varios motivos. Por un lado, por la crisis humanitaria que se vive en Haití, que es en este momento el país con mayor cantidad de pobreza en toda la región. También nos parece muy importante hablar sobre la intervención militar y política que tiene Haití, intervención que es llevada adelante por las Naciones Unidas. También creo que es de vital importancia remarcar que Haití no tiene democracia real desde hace mucho tiempo. Hace 8 años que en ese país no hay elecciones. De por sí las elecciones ya eran bastante inestables, bastante cuestionadas, pero de hecho hace 8 años que no se realizan. Y por último también es muy importante comentar la violencia que se vive en las calles de Haití, que están principalmente Puerto Príncipe, la capital, está tomada por bandas paramilitares. Es difícil contar lo que ocurre en Haití rápidamente sin caer en simplismos, pero vamos a hacer el intento de por lo menos dar algunos detalles o contar algunas cuestiones para que se entienda un poco más el contexto. Remitámonos al año 2021, cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. Moïse había sido electo en las últimas elecciones que se realizaron en Haití, pero decidió perpetuarse en el poder. Ya había realizado varias maniobras cuestionables en términos democráticos. Por ejemplo, había diezmado al Congreso de Haití y de hecho decidió no entregar al poder, no convocar a nuevas elecciones. Bueno, finalmente fue asesinado en un episodio bastante raro en donde se culpa a bandas pandilleras, pero que también hay que mencionar, por ejemplo, que la seguridad presidencial no defendió a Moïse, por lo cual, bueno, por lo menos llama la atención el episodio. Quien ocupó su lugar fue Ariel Henry, que era primer ministro en ese momento. Henry intentó también perpetuarse en el poder, intentó no convocar a elecciones, se profundizó la crisis social, política, la violencia que vive Haití. Finalmente, Ariel Henry renunció a su cargo en febrero de este año, con lo cual la crisis se siguió profundizando aún más. Vamos a mencionar algunas cuestiones más para tener en cuenta. Tanto, como les decía, Moïse, el presidente asesinado, como su antecesor, Michel Martelly, pertenecen al partido PHTK, también Ariel Henry, quien renunció en febrero de este año, lo que implica que desde el 2012 es el mismo partido el que gobierna Haití. Este partido también es la mayoría dentro de ese Consejo de Transición que busca supuestamente volver a una democracia estable. Bueno, todo esto ocurre en un contexto en el cual, además de este partido de derecha que, como les decía, gobierna Haití desde hace bastante tiempo, está la presencia muy explícita de las Naciones Unidas y principalmente de Estados Unidos con una intervención militar y sobre todo política. En principio habría elecciones en Haití recién en 2 años, en el 2026, por lo cual el flamante primer ministro Gary Conil debería quedarse en el poder 2 años más hasta llegar a unas elecciones que por el momento no hay ninguna garantía de que sean libres y que sean transparentes. Vamos a intentar desglosar un poco más este tema, que como ven es bastante complicado. Estamos, como en otras ocasiones, en comunicación con Henry Boisrolin. Él es referente del Comité Democrático Haitiano. Henry, como siempre, muchas gracias por comunicarte con Barricada TV.
Primero que nada, contanos quién es este nuevo primer ministro y cómo llega a este lugar, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar este contexto de crisis de la actualidad? Un saludo a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo un gran abrazo de todo corazón a la audiencia. En primer lugar, siempre hay que partir de la caracterización de la crisis haitiana. Es una crisis de la descomposición de un sistema neocolonial que tiene bastante años. Desde la primera ocupación militar norteamericana, desde 1915 hasta 1934. Estamos asistiendo a esto. Hay una descomposición. Incluso hay instituciones que ellos habían instalado que ya no funcionan. Haití hace ya varios meses es un país dirigido con piloto automático. Es decir, también cadáveres en la calle, perros comiendo cadáveres, violaciones, expulsión del pueblo de varios ataques a varios barrios, empujando a sus habitantes a abandonar sus hogares, a gente que están durmiendo en cementerios, en las plazas públicas, etcétera. Más de 25,000 secuestros en menos de un año, miles de muertos. Entonces hay un caos. Pero ese caos es un caos planificado. ¿Por qué? Porque hay grupos que llaman bandidos, que son paramilitares, que poseen armas sofisticadas, armas de guerra importantísimas, que provienen de los Estados Unidos, porque hay que recordar que Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Entonces, durante años, esas armas salen de Estados Unidos, entran a Haití y Estados Unidos nunca pudo frenar, ¿no? El tráfico de armas, lo que significa que estamos en pleno caos planificado. Eso es un primer tema que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué? El caos planificado se hace mediante la aplicación de una política de terror. Esos paramilitares tenían como objetivo fundamental romper la espina dorsal del movimiento popular potente que solía poner a centenares de miles de personas en las calles y hasta millones a veces en contra del sistema reclamando un cambio radical. Entonces, la única forma era romper la espina dorsal del campo popular. Entonces, colocaron la lucha de clase en un escenario donde el campo popular no estaba preparado para enfrentarlo, que es la dialéctica de las armas. Entonces, no se puede movilizar más. Es en este espacio, al lograr esto, ellos eliminaron al ex primer ministro de facto, Ariel Henry, y ahora están tratando de reconstruir con un barniz democrático, ¿no? Que apuntan el sistema, reformular el sistema neocolonial sobre otras bases. Entonces, ahí armaron un consejo presidencial con intervención de la CARICOM, un consejo presidencial donde hay 9 miembros, 7 con derecho a, que tienen voz y voto, y 2 que solamente tienen voz. Bueno, es este consejo donde ahora, dentro de este consejo, hay colaboradores del ex primer ministro Ariel Henry, miembros del partido PHTK en el poder desde 2011, gracias a la imposición de Estados Unidos a través de Hillary Clinton. Entonces, desde 2011, el PHTK, el partido haitiano de la cabeza rapada, está en el poder, con Martelly, después con Jovenel Moïse, después con Ariel Henry, y ahora dentro del Consejo Presidencial hay mayoría de ellos. Bueno, y el primer ministro, para ir a la pregunta, el primer ministro que fue elegido ahora se llama Gary Conille, es un médico haitiano. El padre fue un gran duvalierista, Tonton Macoute, de la milicia,
médico que traicionó la huelga estudiantil contra Duvalier en el año 60 y este actual es el hijo de este hombre. Él es médico, trabaja para las Naciones Unidas en UNICEF y fue el primer ministro en 2011 del primer gobierno del PHTK, de Martelly. Pero no duró mucho porque él quiso hacer una auditoría del que pasó con los fondos de Petrocaribe, creo yo, y Martelly lo insultó y lo echó. Pero el PHTK es un hombre ligado a Clinton, tanto como Martelly es un hombre ligado a Clinton. Entonces, acá estamos en presencia de una maniobra dirigida por el imperialismo norteamericano y fíjate vos, este consejo, para ser miembro del consejo, cualquier miembro tiene que aceptar la ocupación. Tiene que aceptar que tropas kenianas que van a liderar la nueva ocupación, por eso ellos escribieron una carta pidiendo esto, lo mismo que había hecho el ex primer ministro Ariel Henry. Después, ellos firmaron un acuerdo entre ellos el 3 de abril, las modalidades para organizar las elecciones, para designar el presidente del Consejo. Sin embargo, el 30 de abril los yanquis determinaron que no tenía que ser así y de repente sale uno de ellos, Edgar Leblanc, que es de la OPL, Organización del Pueblo en Lucha, aliado también, una fuerza política aliada del PHTK como presidente. Entonces violaron el propio acuerdo que ellos tenían el 3 de abril para poder elegir el presidente del Consejo. Después, para elegir al primer ministro, también violaron el acuerdo que no fue todavía publicado por el monitor, significa que no tiene todavía estatus legal, porque para que tenga estatus legal tiene que ser publicado por el monitor, que es ahí sí todo tiene que ser publicado ahí para que tenga validez. Sin embargo, lo hicieron así y señalo para ti y para la audiencia que este Gary Conille no se encuentra en Haití, él vive afuera, entre Estados Unidos y Panamá, y dicen que llega hoy un mañana a Haití. Henry, al inicio comenté brevemente sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, sobre el cual se suele responsabilizar a la violencia de las pandillas. En ese sentido te quiero preguntar qué se sabe respecto al asesinato de Moïse, que ya pasaron 3 años, y también algo vinculado sobre esto, al menos lo que nos llega en los medios de acá, es que en los últimos meses hubo una explosión o al menos un aumento de la violencia en las calles. Te quiero consultar si esto efectivamente es así. Exactamente, pero lo que pasa, la gran prensa hace hincapié en esto, en el asesinato de Jovenel Moïse, como un punto de inflexión, y como si eso fuese la causa del aumento exponencial de la violencia. En primer lugar, los paramilitares, varios grupos ya existieron desde la época de Moïse y antes. 1. 2. Obviamente, y no es secreto para nadie que varios grupos paramilitares trabajaban con Jovenel Moïse. Bajo Jovenel Moïse hubo más de 20 masacres, varias masacres ocurrieron en el país. Entonces, es decir, lo de Jovenel Moïse es justamente, creo yo, un peón que ellos habían puesto y que no les servía más. Ese peón no les servía más. Entonces había que sacarlo. Y la sacaron de manera violenta, cruel, dando un golpe así al pueblo haitiano que no esperaba eso. El pueblo haitiano esperaba una renuncia,
una insurrección popular para derrocar a Jovenel Moïse, pero nunca pensando que este hombre va a ser asesinado en su casa sin que nadie haya tirado un tiro en su defensa. Entonces, también sabemos muy bien que todos los preparativos ocurrieron en suelo norteamericano, porque la oficina donde se reunía el dinero, todo eso para supuestamente pagar los mercenarios colombianos, los haitianos, todo estaba organizado a partir de una oficina de seguridad dirigida por un venezolano norteamericano en los Estados Unidos. Entonces, todo eso pasó sin que los servicios secretos norteamericanos se enteraran. Eso nadie lo va a creer. Después que decenas de mercenarios colombianos viajan y entran a Haití sin el conocimiento de los servicios norteamericanos, tampoco nadie lo cree a esto. Entonces, incluso fíjense, hay 2 o 3 cabecillas acusados, ¿no? de pertenecer, de organizar el complot y se encuentran presos en los Estados Unidos. La propia mujer del presidente, la propia esposa del presidente, ¿no? Se encuentra en los Estados Unidos. Y ella es el primer testigo, la primera persona que tiene que contestar ante la justicia porque estuvo presente. Y resulta, perdón, que asesinaron a su esposo y ella no tuvo nada, no la mataron. Entonces ella tiene que contestar y cada vez que habla sobre el tema, cada vez que abrió la boca, dijo lo contrario de lo que había dicho y dio una versión diferente. Incluso hay sospechas fuertes y acusaciones directas de la justicia en contra de ella. Pero ella está en manos de los Estados Unidos. Entonces, demuestra una vez más el control que tiene Estados Unidos sobre Haití. Hasta el juicio, hasta un proceso que tendría que ser dirigido por las instancias competentes haitianas en la materia, porque el crimen no fue cometido en Estados Unidos, sino en territorio nuestro, en la casa del propio presidente. Entonces, es la justicia haitiana que ha de actuar. Y resulta que la justicia haitiana está actuando, pero bajo órdenes. Porque la justicia haitiana no reclama la repatriación de la gente que está presa en los Estados Unidos. Y hay gente que la justicia haitiana había detenido en Haití. Sin embargo, Estados Unidos solicitó, el gobierno norteamericano solicitó a esa gente y esta gente se encuentra presa en Estados Unidos. Y hay juicio que se ha llevado a cabo en Estados Unidos condenando ya a algunos. Entonces, nada está bajo control de los haitianos. Entonces, sería realmente un grave error de parte mía confirmar algo porque todo se está desarrollando en los Estados Unidos, fundamentalmente. Y uno de los principales sospechosos, que era jefe de seguridad del Palacio Nacional, que fue detenido cuando los paramilitares atacaron la prisión central, ese hombre fue liberado y ahora está entrenando y asesorando militarmente a un grupo paramilitar en el sur de la capital. Entonces, todo queda claro. Entonces, es esto, y para decirte el control, dicen que van a venir tropas de Kenia, pero el gobierno norteamericano se encargó de construir la nueva base para recibir a las tropas. Ellos han construido, han traído sus ingenieros, sus obreros, sus materiales. Los haitianos no tuvieron nada que ver en la construcción de la nueva base cerca del aeropuerto internacional.
Y fíjense, desde el 2 o 3 de marzo, no había vuelo de American Airlines sobre Haití, que la línea aérea que más vuela, tiene varios vuelos por día, y anunciaron anteayer la nominación de Gary Coney, que era el candidato norteamericano, y American Airlines ha retomado sus vuelos hoy. Hoy ha llegado el primer avión, dicen que mañana, no dicen si hay otro vuelo. Y curiosamente también no hay tiros más sobre el aeropuerto. Han destruido más de 300 casas alrededor y ellos tienen su base ahí. Y hemos visto por televisión grandes aviones norteamericanos transportando materiales, algunos para la policía haitiana, otros para la construcción de la base. Según ellos, la base está lista. Y según las últimas informaciones, las tropas de Kenia, de Benín y de otros países llegarán a mitad de junio, a mediados de junio a Haití, según lo que dicen. Entonces, vamos a ver qué dice el primer ministro Gary Coney, lo que ha provocado discusiones y divisiones en el seno de la izquierda haitiana sobre todo. Algunas organizaciones apoyan, otras no. Entonces, es un momento de inflexión en nuestra historia, lo que significa que para mí el campo popular ha sufrido una derrota enorme y hay que caracterizarla así para poder ver cuáles son los errores y retomar la lucha en otras condiciones y bajo otras formas. Me parece muy interesante lo último que mencionabas y en ese sentido te quiero pedir que nos cuentes cuál fue la situación de los últimos meses en Haití a partir de la renuncia del primer ministro Ariel Henry y cuál es el motivo de la división en la izquierda en la actualidad. Después de 32 meses o más en el poder, Ariel Henry ha dejado una catástrofe. Entonces, los Estados Unidos entendieron claramente que Ariel Henry no podía ser el elemento capaz de conducir a esas elecciones truchas que van a hacer, porque va a haber mucho más rechazo. Había que dar un barniz. Entonces, Ariel Henry ya no era útil. Es por eso creo yo que ellos, incluso fíjate, ¿a dónde se encuentra Ariel Henry? Igual que Martín Moïse, la viuda del presidente Moïse de facto asesinado en Estados Unidos. Ariel Henry también se encuentra en Estados Unidos. Él se encuentra en California ahora. Martelly se encuentra en los Estados Unidos. Entonces, está todo claro ahí, ¿no? Entonces, hay que entender que a Ariel Henry no le servía más, era un tipo odiado por todos y esto no podía, no, entonces pasaron a la segunda fase. Hicieron renunciar a Ariel Henry y dieron espacio al Consejo. Al mismo tiempo que mantenían también a las bandas en la calle asesinando, violando, etcétera, mantenían también otra carta que es el ex comisario Guy Philippe, que había entrado al país y que unos sectores habían determinado que Guy Philippe tiene que ser el presidente, un tipo que abiertamente trabajó para los Yankees en el 2004 para derrocar al presidente Aristide, un tipo que dijo en el 2003 que su ídolo era Pinochet, pero ahora se presenta como el Che Guevara, hablando bien de Che Guevara, de Fidel Castro, etcétera, que va a ser la revolución, que quiere tomar el poder. Entonces, han jugado todas las cartas para poder presionar aún más al pueblo haitiano y sus organizaciones. Y algunas organizaciones entendieron que dentro de la práctica del pragmatismo político, el mal menor era el camino del Consejo Presidencial. Otros grupos entienden que se trata de una traición y otros grupos también entienden que nosotros tenemos que hacer un debate profundo, no
profundizar las diferencias entre nosotros, sino ponernos de acuerdo sobre cuáles fueron nuestros errores, cuáles son nuestras debilidades y cómo enfrentar a esta nueva fase del neocolonialismo en Haití. El debate está abierto, pero reitero más, para mí se trata de una derrota enorme del campo popular. Henry, muchas gracias como siempre y como vos sabés, Barricada TV está abierto para cuando necesiten cualquier tipo de difusión sobre lo que pasa en Haití. Un abrazo muy grande. Solamente diciéndote gracias de vuelta, gracias a Barricada TV, gracias a la audiencia y siempre ustedes son solidarios con nosotros y una vez más necesitamos hoy más que nunca la solidaridad de gente como ustedes, porque solos nos va a ser bastante difícil, mucho más difícil. Con la solidaridad plena y activa de ustedes vamos a poder enfrentar. Pero sepan que vamos a seguir luchando. Eso yo les aseguro. Muy bien, bueno, muchas gracias Henry. Y antes de finalizar, los y las queremos invitar a que aporten, se sumen a la comunidad BTV. Es si ustedes están en Argentina, participan por distintos sorteos. Si en cualquier caso, más allá de estos sorteos, lo más importante es que sumándote contribuís a que este espacio autogestivo y popular se mantenga y siga creciendo. Dicho esto, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado como siempre y nos vemos la próxima semana en Horizonte Sur Global.